En este episodio tengo una invitada muy especial, una amiga de Ecuador, ya de hace varios años, y hoy la tenemos acá para hacer muchas preguntas sobre terapia humanista y muchísimas cosas más. Así que quiero dar la bienvenida a mi amiga Cintia Ceballos. ¿Cómo estás? Bien, gracias, gracias. Qué honor que esté en tu programa, en tu podcast. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, no, pues siempre intentamos traer a gente especial como tú y sobre todo para tocar temas que yo creo que como tabú o tal vez temas que nunca han escuchado. Yo creo que es válido compartir esto pues con la comunidad, con las personas que necesiten escuchar, así que aprovecho para decir que vamos a dar algunos tips súper interesantes sobre temas de cómo funciona la terapia, cómo afecta esto en nuestra salud mental, pero sobre todo no solamente nosotros hacia nuestros hijos, sino si tú eres el hijo de alguien, ¿cierto? Porque todos somos hijos de Todos alguien. somos hijos de alguien, sí. Ajá. De alguna forma hemos tenido esa, ¿cómo se dice? Esa afección o ese trauma, por lo cual, pues, escuchar sobre este tema te va a servir seguramente en muchas de las situaciones actuales. ¡Oh! Así que no te vayas, quédate hasta el final. Antes de comenzar un poquito, cuéntanos un poco sobre ti. Sí. Ok, a ver, bueno, como dijiste, soy ecuatoriana. ¿Mm? Como creo que tú tienes seguidores en varios lugares del mundo, vale la pena aclararlo. Ajá. Entonces, bueno, me formé acá en Ecuador. ¿Mm? Soy psicóloga y tengo una formación en psicoterapia humanista Gestalt ¿Mm? y una formación continua en neuropsicología y neurociencias. Soy una apasionada del cerebro Ujú. y me encanta enseñarles a los papás a enamorarse del cerebro de sus hijos, Ujú. porque mientras vaya surgiendo la conversación te voy a ir explicando las razones, pero aquí en el cerebro es donde instauramos todas las cosas, positivas y negativas. Ujú. Así que tenemos que ser absolutamente conscientes de lo que vamos a ir dejando en la cabecita de nuestros hijos. Para comenzar, ¿qué es entonces una terapia humanista? Gestalt, ¿cierto? Oh, Ujú. una palabra nueva en mi vocabulario. Sí. Y pues sí, podríamos comenzar por ahí. ¿Qué es eso? A ver, en la psicología existen varias fuerzas que se ¿Mm? llaman, sí debes de haber escuchado del psicoanálisis, ¿no es Sí. cierto? Ujú. Entonces, básicamente el psicoanálisis es el padre de la psicología, luego está el conductismo y luego está esta tercera fuerza que es humanista. Ujú. Entonces, humanista gestalt es como que serían dos uniones de varias fuerzas, digamos, o de psicologías que se hacen una sola. Y humanismo es básicamente una terapia respetuosa, una terapia centrada en lo que tú necesitas, es una terapia horizontal, no existen las jerarquías, es decir, que tú vienes a mi consulta y no es que yo estoy arriba y te voy a dar clases. La única diferencia entre tú y yo es que yo tengo otra formación y yo te puedo ir explicando cómo están las cosas dentro de ti. Sin embargo, el especialista en Yenuk es Yenuk. ¿Sí? Ah, En este caso, para poner el ejemplo. Entonces, haz de cuenta como que yo tuviera una linternita y te voy alumbrando y te voy iluminando por donde tú tienes que ir viendo, pero tú eres el especialista en ti mismo, ¿sí? O es como que tú estuvieras subiendo una montaña y yo estoy en la otra montaña y yo te voy diciendo, oye, por aquí hay rocas, por aquí mm, hay mal clima, ¿no es cierto? Pero el que sube la montaña eres tú. Yo no subo la montaña por ti. Entonces, es eso, es como una terapia súper respetuosa, centrada en la persona y confía mucho en el paciente. mm. Entonces, yo confío en ti, confío en tus capacidades, confío en que tú vas a poder resolver tus conflictos. Como te digo, yo te alumbro nada más. Te voy iluminando con una linternita, el camino. Y es súper poderoso esa parte. Y creo que ya nos explicaste entonces cómo diferencia entonces con los otros tipos de terapia como conductu. Si así habría una gran diferencia con el estilo conductual y demás, ¿no? Sí, es como que, bueno, sí, psicoanalista es básicamente otra profesión, ¿no es Ujú. cierto? Es bastante compleja. Los libros de Freud son así de gordos, entonces Mm. eso es Sí. básicamente otra profesión, pero con el tiempo es como que también ha ido evolucionando y cada una se dedica como o funciona mejor en ciertas
en ciertos problemas o en ciertos conflictos que van teniendo las personas, Ok. ¿no es cierto? Por ejemplo, el conductismo funciona muy bien en adicciones, ¿no es Mm. cierto? Entonces, nosotros también estamos formados en ciertas herramientas conductistas que podemos ayudar a las personas si es que está atravesando por algún tipo de adicción. Sí, Ujú. realmente es porque yo soy muy fan del psicología conductual por los hábitos y las adicciones, por ejemplo, que tiene uno en temas de trading, ¿no? Entonces, Ajá, me he leído funciona muy mucho, bien con las sí, adicciones. ajá, por eso he leído bastante sobre ese tema y más por eso te preguntaba. Bueno, y entonces, ¿por qué, digamos, te enfocas en el neurodesarrollo, en la terapia y cómo esto afectaría en la salud mental de una persona? Ok, yo trabajo mucho con niños y adolescentes, también trabajo con adultos, pero principalmente me enfoco en los niños y los adolescentes. Yo digo que Perdón, amo, perdón, un adolescente de 50 años como yo podría ser también, paciente, sí. ¿sí? Se considera adolescente. Bueno, te voy a decir algo chistoso. Eres adolescente hasta los 28 años más o menos, así que tú Ah, estás recién siendo adulto. ay, Sobre perdón, todo los hombres se perdón, te demoran un interrumpí. poquito más. Sí, te interrumpí, sí. Sí, ok. Entonces, bueno, yo trabajo con niños, con adolescentes creciditos también como Sí. tú. Entonces, yo tengo como un lema que algún día me inventé y que dije, me encantan tanto los niños y amo tanto los niños y los adolescentes, que por eso trabajo con los adultos. Y esta frase tiene una razón, porque como dije al principio, los adultos somos los que dejamos en el cerebro de los niños todo, absolutamente todo, lo negativo y lo positivo. Entonces, me encanta hacer psicoeducación con los adultos para explicarles qué es lo que tienen y qué no tienen que hacer con los niños, porque además venimos como que de toda esta herencia autoritaria y patriarcal, donde tú y yo más o menos tenemos la misma edad, entonces teníamos padres súper autoritarios, que así se hace y punto, con muchas reglas, muchos comandos, muchas directrices, ¿no es cierto? Entonces, hoy en día la ciencia va avanzando y se va conociendo qué sí y qué no se debe hacer. Bueno, este tema de padres sí me interesa un montón, porque bueno, también yo soy padre. Tenemos, creo que, yo tengo los hijos un poco más pequeñitos que los tuyos, ¿cierto? Pero Ujú. sí, bueno, y son hombres, ya que todavía están adolescentes, como dices tú. Los ¿Cómo, míos también. o sea, cómo podemos nosotros como padres fomentar entonces en los chicos esa autoestima y el amor propio en nuestros hijos desde, pues, ojalá pues desde temprana edad? Te voy a decir algo que tal vez va a sonar bastante romántico, Ah, pero sí. el ingrediente principal es el amor. Se dice que es el pegamento que nosotros ponemos en el cerebro de nuestros hijos para que se vaya fomentando el amor propio y la autoestima. Los buenos tratos, el cariño, el amor, el respetar, el validar sus emociones, ¿no es cierto? Cosas que a nosotros no nos enseñaron. Por ejemplo, los hombres lo pasaban peor que las mujeres. Ujú. Los niños no lloran, por ejemplo. Mm. Por el amor de Dios, los niños sí lloran. Sí, Los hombres sí lloran. sí. Entonces, te enseñaban como a contenerte la emoción y a contenerte las lágrimas, ¿no es cierto? Formas de fomentar el amor propio y la autoestima son esas. Buenos tratos, te valido lo que estás sintiendo, te explico lo que te está pasando. Hay algo súper interesante, que el cerebro de los niños crece de abajo hacia arriba y de Ujú. atrás hacia adelante. Ok. Entonces, lo último que se desarrolla es el lóbulo frontal, que es lo que nos diferencia de los animales. Entonces, cuando un niño chiquito, por ejemplo, 3 años, se le cae un helado, sí o sí va a llorar y principalmente no sabe qué le está pasando. Entonces, somos los padres los que tenemos que heterorregular, se llama. Entonces, mi amor, se te cayó el helado, estás frustrado, estás triste, estás con ira, le voy describiendo lo que le va pasando, porque el niño no sabe. Los adultos a veces cometemos el error de pensar que los niños van a pensar igual que nosotros y no están capacitados, su cerebro no está desarrollado, entonces definitivamente no pueden pensar como piensa un adulto, no tienen desarrollado su lóbulo frontal. Y eso me parece súper interesante porque, por ejemplo, yo, por ejemplo, me separé de mi madre
cuando tenía 16 años. Y era un niño pues muy apegado, como todos los niños, a su mamá. A la ¿Sí? mamá. Y ahora que recién estamos pasando el Día de la Madre en muchos países y demás, me pregunto, hoy día yo sé que tengo traumas por eso, o sea, seguro tengo traumas y tengo que trabajarlo. Entonces, algo que preguntaría es cómo este tipo de apego es un factor importante en el desarrollo emocional de nosotros, ¿no? De los humanos, ¿no? Pues yo digo que en ese niño de 16 años, porque pues, recién estaba iniciando adolescencia, además de eso, a los 2 años, a los 18 la perdí, ella falleció. Entonces fue peor, Oh, ¿sí? O sea, la lo despedida, siento. la despedida fue. Y Ujú. entonces, yo creo que todavía siento ese apego hacia mi madre y eso me afectó seguramente en la parte emocional, ¿sí? Seguramente hoy todo lo volátil que soy en el tema emocional es por eso, tal vez, ¿sí? Entonces, Ujú. quisiera preguntarte, ¿cómo es ese apego eh, en el desarrollo emocional? Voy a aclarar dos términos. Ujú. Trauma significa herida, Ajá, ¿sí? No es nada más que herida. sí. Entonces, y se instauran otra vez, me van a escuchar todo el podcast, ojalá no se aburran, me van a escuchar hablar del cerebro todo el podcast. Sí. Trauma significa herida y se instaura en el cerebro, ¿ok? Ujú, Apego tiene dos significados. El uno es el término budista, ¿no ujú, es cierto? Que quiere decir aferrarse. ujú. Entonces, los budistas dicen que no te aferres porque es la causa de todo sufrimiento. Ok. En psicología, el apego tiene otro nombre. Apego significa vínculo, ¿sí? Y los psicólogos fomentamos el vínculo. Ujú, El apego es la base de la psicología del desarrollo. Entonces, y existen varias formas de apego. Existe el apego sano, digamos, que es un apego seguro. ujú, Existe un apego ambivalente, que es un apego ansioso. Y ujú. existe un apego evitativo. Cada uno tiene más o menos el mismo rango de porcentaje. El apego seguro, 50%, y los otros dos, 25%. Y Ujú. existe uno que eh, por suerte no está muy extendido, que es el 2 o el 3% de la población, que son personas que sufrieron algún tipo de abuso, hijos de padres negligentes o que sufrieron algún tipo de abuso. Entonces, estas personas desarrollan este tipo de apego, que es un apego inseguro también, Ajá, pero respondiendo a tu pregunta, entonces, ¿cómo influye mi forma de apegarme o mi forma de vincularme con mi madre? Absolutamente en todo lo que hagas el resto de tu vida. sí. Entonces, es súper importante que los padres fomentemos el apego seguro. Ahora, en tu caso, tú ya tenías 16 años. A los 16 años ya estás como que un poco, sí, más adolescente y puedes entender lo que pasa. Sin embargo, el dolor es demasiado fuerte y eso te deja una herida. Ujú, ¿Sí? Probablemente la forma de herida que tienes tú es ambivalente, es una herida ansiosa, ¿sí? Es como que quieres tener contacto físico con las personas, quieres tener contacto físico con tu pareja, y si tu pareja de pronto está seria porque algo le pasó en el trabajo, tú dices, ¿qué está pasando? Es conmigo. ¿Estás mal conmigo? ¿Hice algo? ¿Algo sí. me pasó? ¿Sí? ¿Estás bien? ¿Sí? Total, total. No solo con ella, sino con todos, con mis Con hijos, todos. con los Ajá, amigos, con los colaboradores. Cuando alguien está un poco así, pues, tiene, digamos, su propia situación y está un poco distante, inmediatamente siento eso. Sí, total. ajá. Sí, porque la forma de vincularte con tus padres te la llevas a todas tus relaciones. Mm, Entonces te la llevas a tu relación de pareja, a tu relación con tus hijos, como dices tú, a tu relación laboral. Entonces, esa es la forma como aprendes a amar. Claro, generas esta ansiedad, la ausencia de la madre genera muchísima ansiedad en el niño y empiezas a experimentar esta forma de amar y esta forma de hacerte notar, como, hey, aquí estoy, mírenme, yo también existo, y empiezas a hacer, como digo yo, piruetas para que te vean. Y eso mm, genera muchísima ansiedad. Y sobre todo piensas que el otro está mal por ti, te lo tomas muy a personal. sí. Piensas que las cosas tú las hiciste y que por eso el otro está reaccionando de esa manera. Cien por ciento, La buena noticia de todo cien esto, por yo, y ciento. yo me identifico contigo, yo también crecí con apego ambivalente ansioso
y la buena noticia es que se puede reparar. Ok. Entonces, si es que yo soy un padre o una madre que tengo hijos todavía en la adolescencia o que son infantes, yo puedo reparar ese vínculo con terapia, con una guía, pero si ya soy adulta como tú o como yo, entonces en terapia podemos reparar ese vínculo. Los terapeutas ayudamos a nuestros pacientes a que reparen esa herida. ¿Qué es lo que pasa? Tú conectaste tus neuronas, ¿no es cierto? Así es el amor y haces una conexión de que así es el amor. En terapia desconectamos Ujú. y volvemos a conectar de la forma correcta de cómo es el amor, ¿sí? De cómo tú entiendes el amor y cómo quieres amar saludablemente. Esto se debe a la neuroplasticidad. El cerebro es maravilloso, entonces por la neuroplasticidad yo puedo desconectar y puedo conectar de otra manera. Esa es la bendición o la maravilla que tenemos de que podemos reparar esas heridas. De hecho, así se llama, reparar el vínculo. Eso es lo que hacemos los terapeutas. En mi caso, que yo trabajo con niños y adolescentes, les explico a los papás cómo reparar ese vínculo o cómo prevenir, ¿no es cierto? Si es que vienen muy chiquitos, les explico cómo prevenir, qué no hacer y qué sí hacer. Uf, Así que ya sabes, te espero en la consulta cuando quieras. sí. Reparamos ese vínculo. No, pero 100%. O sea, puedo recordar en las últimas semanas, últimos días, inclusive meses, situaciones que hice exactamente eso, de que alguien estaba mal y yo pienso que es por mi culpa que está así y empiezo a ser intenso preguntando, ¿por qué estás así? ¿Sí? ¿Es por mí? Ujú, ¿Es que yo les hice algo? ujú. Eso. Ujú. Hice algo malo, ¿qué te hice? Y claro, te sudan las manos, te palpita el corazón, Ansiedad. los pensamientos te agobian, ¿Mm? vienen muchísimos pensamientos a la cabeza. Por ejemplo, ahí, cuando hay personas que tienen rumiación, que yo te digo que yo era una de ellas, ahí, por ejemplo, sirve muchísimo la terapia cognitivo-conductual Ujú. para resignificar y para redireccionar los pensamientos. Para desaprender y Ujú. aprender. Claro, desaprender, aprender, exactamente. Entonces, me entra el primer pensamiento, eso es súper interesante, porque el primer pensamiento nadie sabe de dónde llega. Entonces, yo simplemente estoy aquí, me entra un pensamiento Ujú. intrusivo y yo con ese primer pensamiento no puedo hacer nada, pero con el segundo pensamiento sí puedo hacer. Ok. Entonces, entraste pensamiento intrusivo, no te voy a dar chance y te voy a redireccionar hacia donde yo quiero. ¿Y qué estoy consiguiendo con eso? Que estas conexiones neuronales se desconecten y se conecten de la forma en la que yo quiero ahora, Oh, en la forma en la que yo estoy eligiendo. está buenísima. Oh, y aquí ya pensando, digamos, nosotros como padres, o bueno, los que son hijos y tienen esa de pronto mala cosa con los padres, ¿cómo podríamos ayudar, o sea, de padres a hijos o hijos a padres, a desarrollar esa resiliencia, o sea, a ser capaz de hacer eso y afrontar, pues porque no es saludable, ¿no? Vivir así ansioso, no poder dormir y rumiar las ideas, ¿es que se dice? Sí, rumiar Ajá, todo el ajá. tiempo ahí. Tener, sí, tener pensamiento rumiativo. ¿Sí? Ajá. Uf, guau. ¿Cómo se puede entonces ayudar a que desarrollen esa resiliencia? O sea, de que sean capaces de hacer eso. Sí, la resiliencia es una linda virtud y viene de la física, que quiere decir que los metales tienen esta capacidad de reponer su forma. Entonces, los seres humanos tenemos esta capacidad también de reponer nuestras formas y reponernos a nosotros mismos, ¿no es cierto? ¿Cómo puedes enseñar a un niño o cómo puedes... Empecemos por los niños. Si es que yo soy madre o soy adulto y tengo que enseñarle a un niño, principalmente le tengo que explicar lo que está pasando. Está pasando esto, estás triste o tienes ira o estás molesto por esta razón. Como te expliqué, los niños no entienden, ¿no es Sí. cierto? Ujú, Y te voy a ayudar a encontrar una solución. ujú. Encontremos caminos. ¿Cuáles serían los caminos? Caminos satisfactorios, caminos que te dejen paz, caminos que te dejen bien y que no te sigan teniendo en el pensamiento rumiativo o que te sigas hundiendo en bucle. Los adultos también podemos hacer eso. Es como, a ver, hago un alto, esto me está pasando. Si es que sigo por este camino, entonces me voy en bucle y me voy hacia abajo. Si es que opto por este otro camino, entonces voy a vivir en paz y voy a estar bien y voy a ser eso, resiliente, ¿no es cierto? Voy a reponerme, ¿sí? Voy a recuperar mi forma, Ok. voy a volver a ser yo, ¿sí? Ujú. Yo no soy mis pensamientos, yo no soy mis emociones, entonces me repongo, me reparo
Y lo lindo de esto es que en cada reparación o en cada restauración me convierto en una mejor persona, me convierto en una mejor versión. Ujú. Bueno, es que suena muy fácil, pero sería como lo habla el señor Eckhart Tolle, como ser el observador, ¿cierto? Básicamente sería como algo así, Ujú. ¿cierto? Tener más conciencia del observador, que es ser la mente, del que está Exacto, hablando todo sí. el tiempo. Ese es un término budista, tener un observador. Es Sí, activar tu observador. Eso sería como que fuera un tercer ente, digamos, o mm, que está fuera de ti, ¿no es cierto? para Que está identificar ese... observando. Ujú, vamos. Ujú. Uf. Bueno, y No es entonces, fácil. no, no es fácil. No Es es que fácil. Esto es como ir al gimnasio. Yo les digo a mis pacientes, tú vas al gimnasio y haces 2 bíceps y ya tienes bíceps. No, ¿no es cierto? Todos los días hay que trabajar y la mente es igual. Como decíamos, el cerebro es plástico, pero tenemos que trabajarle todos los días. No podemos descuidarnos y dejar que los pensamientos vengan sin discreción. sí, sí, digamos, sí, exacto. Es como también como el músculo, tal vez, sí, porque una vez que lo alcances, si lo dejas de hacer, también otra vez cae, Claro, otra vez decaes. bien. Bueno, Lo que no se usa se pierde. se pierde. Y aquí viene una pregunta interesante, que tal vez yo también fallo mucho ahí, y por eso tal vez pregunto, sobre todo con mis hijos. ¿Qué importancia tiene la comunicación con nuestros hijos en la parte del desarrollo emocional? Bueno, y lo pongo en el punto de vista para los que no tienen hijos, piénselo hacia sus padres, ¿cierto? Porque pues si ellos no lo hacen, creo que los hijos también pueden usar esto para desarrollar una mejor cosa, ¿no? Como entender por qué ellos son así y permitir, o sea, me imagino, supongo que se puede, ¿no? Sí, mira la cantidad de problemas que causa la mala comunicación. Ujú. Y entre paréntesis, mucho más con los aparatos y el WhatsApp y todo eso, porque uno piensa que dijo una cosa y el otro entendió de otra cosa y se genera muchísimos conflictos. Entonces, sí, la comunicación es súper importante. Hay que empezar a desarrollar comunicación asertiva cuanto antes. A veces los padres piensan que los niños no entienden y de verdad, desde que están en el vientre de la madre, nosotros podemos hablar con nuestros hijos, que vayan familiarizándose con nuestra voz, y desde que son bebés, le estás explicando lo que está pasando. Ujú. Entonces, nace un bebé a este mundo que nunca antes ha estado, por lo menos este cuerpo físico nunca ha estado en este mundo, y le empiezas a hablar y le empiezas a explicar. Si es que tú no le hablas a tu hijo no va a aprender a comunicarse. Y el responsable de la comunicación asertiva y de enseñar comunicación asertiva es el padre o la madre. Los adultos cuidadores somos los que tenemos que explicar eso a los hijos. ¿Qué es comunicación asertiva? Poder explicarme de tal forma que el otro me entienda y no desde la ansiedad, por ejemplo, desde la ansiedad se comunica muy, muy mal, Ujú. porque desde la ansiedad estás teniendo pensamientos que no son reales en el contexto de lo que está ocurriendo, ¿verdad? Entonces, desde bebés, enseñarles. Ahora, tu audiencia creo que tiene un rango bastante amplio y tal vez nos estén escuchando adolescentes o nos estén escuchando, no creo que niños, pero sí adolescentes. Sí. Entonces, pueden ellos también aprender a comunicarse con sus padres. Los padres aprendemos muchísimo de los hijos. Por suerte, hoy en día ya no es jerárquico como era antes de que solamente el hijo aprende del padre. Los hijos dan muchísimas lecciones. Entonces, los hijos, el momento que cambian la forma de comunicarse, por ejemplo, digamos que tienen un padre que sea de comunicación agresiva. Entonces, el chico le puede parar y le puede decir, si es que me explicas, te voy a entender, si es que me gritas, no te entiendo. Entonces, en ese momento, lo que hace es que el padre como que se corta, ¿no es cierto? Y algo le va a quedar Sí. de alguna manera va a poder, o se quedará pensando por la noche en lo que me dijo este chico, o invitarle a la reflexión. Ujú. ¿Es necesario que me hables así? Ujú. ¿En verdad es necesario? Por ejemplo, yo me acuerdo a mis hijos cuando eran más chiquitos me decían, mamá, no es necesario. No es necesario, solo es un tráfico en la calle, no es necesario. Entonces, ese no es necesario era como, es verdad, no es necesario. Entonces, aprendes un montón de los hijos, Ujú. muchísimo. Sí. Son grandes maestros. Sí, sí, hace poquito Sí. alguien del equipo me preguntó, no sé, seguro para hacer un contenido, me preguntó, ¿cuáles son tus maestros? Y yo puse mi ex esposa y mis 2 hijos.
Sí, sí, seguro que sí, seguro que Sí, sí. Todas las personas llegan a nuestra vida para aportarnos en algo. hace rato hablabas de hacer ejercicio, bíceps y todo eso. em, Ujú, Estaba también escuchando a un doctor español estaba escuchando un audiolibro y hablaba de cómo el ejercicio físico nos ayuda a proteger, digamos, en nuestra salud mental y emocional. Entonces, ujú. quería preguntarte, ¿cómo ves tú eso? Sí, hay algunas cosas que tenemos que hacer para tener una buena salud mental. Lastimosamente, como digo yo, el cerebro no se ve, para bien o para mal, el cerebro no se ve, entonces parecería que es algo que quién sabe dónde está. Ujú, Sin embargo, hay que cuidarlo, hay que saber protegerlo. Por ejemplo, los padres nos preocupamos mucho. Yo no tengo ningún amigo cercano que acueste a sus hijos sin lavarle los dientes, ¿sí? Entonces, lávate los dientes y ¿por qué? Y mis pacientes chiquitos me dicen, sí, yo me lavo los dientes. Y yo les pregunto, ¿y por qué? Me dice, porque si no, me entran caries. Y no como dulce porque si no, me entran caries en los dientes. Entonces, preocupadísimos de los dientes. Pero en verdad, tenemos que alimentarnos bien, que eso vamos a dejar para el final, la cereza del pastel por el cerebro también. Y el ejercicio lo que hace es que ayuda a que hay otra facultad que tiene el cerebro que se llama neurogénesis, sí, que es esta facultad de generar nuevas neuronas y sobre todo en el hipocampo. El hipocampo es el área del cerebro, la estructura encargada de la memoria. ujú, Entonces ahí es donde se desarrolla o se archiva nuestra memoria, ¿no es cierto? Nuestros recuerdos y nuestra capacidad de aprendizaje. Entonces, si es que yo estoy haciendo ejercicio físico o si hago ejercicio físico continuamente y dependiendo de cada edad hay diferentes recomendaciones, ujú, entonces estoy todo el tiempo trabajando y volviendo saludable mi cerebro. ujú. Hay un neurólogo que ahora no me acuerdo el nombre, pero que él dice, hay algunas cosas que tienes que hacer para cuidar tu cerebro. Si no puedes hacer ninguna de esas, por lo menos haz ejercicio. Camina 30 minutos. Se desarrollan las neuronas y tu Ujú. hipocampo también se desarrolla. Excelente. Bien, yo, por ejemplo, soy una persona que vivo muchas veces así con ansiedad, justamente por el tema emocional. Siempre pienso Ujú. que alguna persona está así por culpa mía, porque soy Ajá. intenso, porque sí, en el trabajo o lo que sea. Entonces, una costumbre que tengo es que por las noches, ¿recuerdas a Lulu? Siempre saco a pasear a Lulu. Sí, A Lulú, la mi- perrita. sí, esa es mi Sí. terapia. Mi terapia es salir a sacar a pasear a los perritos en la noche, antes de ir a dormir o cosas así, y no sabes el alivio que, digamos, siento, por Ujú. lo menos a nivel mental, ¿no? Se me quita casi toda la ansiedad y puedo, pues, descansar. ¿Cómo influye la alimentación, entonces, en el bienestar mental de una persona? Ya, ok. Entonces, ese es otro de los cuidados que tenemos que tener, la alimentación. En el intestino se produce, dependiendo del autor, unos dicen 85, otros dicen 90% de la serotonina. La serotonina es esta molécula, cuando está en el cerebro, funciona como neurotransmisor, conecta unas neuronas con otras, dependiendo del área del cerebro, y es la molécula que nos da bienestar, nos da alegría, nos da bienestar. Por darte un ejemplo, cuando una persona está deprimida, los antidepresivos son precisamente unos, se llaman inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Ujú, Entonces, ¿qué es lo que hacen? Que inhiben a la una neurona y para que se quede acumulada la serotonina, para que produzcas más serotonina en tu cerebro, ¿no es cierto? Para que acumules más serotonina. Lo lindo de esto es que nosotros tenemos en nuestras manos esta forma de producir serotonina. Hoy en día se comen demasiados procesados, demasiada azúcar, demasiadas cosas refinadas y eso altera nuestra microbiota. Nuestra microbiota es esta cantidad de bichitos que tenemos en el intestino entre bacterias, virus, hongos, ¿no es cierto? Que tenemos en nuestro intestino, que si no están en equilibrio se desregulan, se alteran y causan cualquier cantidad de enfermedades, entre esas enfermedades también mentales. Entonces, si es que yo me alimento mal, si como, por ejemplo, mucho azúcar, tú y yo, que somos ansiosos, no podemos comer mucho azúcar, no podemos comer harinas refinadas, ujú. porque eso hace que se exacerbe nuestra ansiedad. Si es que una persona se alimenta mal o no come mal, se bajan sus niveles de serotonina y lo más probable es que tenga rasgos depresivos o tristeza profunda o que sea más fácil que entre en una depresión.
Entonces, importantísimo la alimentación. Yo lo primero que le pregunto a una persona cuando llega a mi consulta es cómo duermes y cómo comes. Lo primero, ¿sí? ¿Cómo estás comiendo? ¿Cómo estás durmiendo? Entonces, la mayoría de las personas hoy en día en este mundo posmoderno Ujú. comen muy mal. Entonces, yo lo que recomiendo es el 80% de tu vida come bien. Come bien de lunes a viernes hasta el sábado en la mañana, al desayuno. Sí. Y después, sábado de tarde, el domingo, cómete una chuchería, tómate un traguito, El lo que cheat sea. day, es el día de la trampa. El cheat day, exactamente. Pero el resto del tiempo, aliméntate bien. Entonces, verduras, vegetales, frutas, ¿no es cierto? Tener tus comidas, proteínas, importantísimo, grasas naturales, frutos secos. Hemos perdido mucho como humanos el poder de la intuición. Ujú. Nuestros antepasados sabían qué comer y en qué momento comer. Ajá. Tenían elevadísimo este poder de intuición. Entonces tenemos que empezar a reconectarnos otra vez con nuestro cuerpo, empezar a entender qué es lo que me está diciendo. ¿Sí? En verdad no existen 5 sentidos, sino existen 7. Interocepción, que sería el sexto, que es yo me veo hacia adentro, cómo están mis órganos, y propiocepción es cómo está mi cuerpo físico en el entorno. Entonces tenemos que aprender a eso, a escuchar a nuestro cuerpo. ¿Qué me está pidiendo? Me está pidiendo agua. Mucha gente no toma agua. Hoy en la mañana hablaba con una persona que me decía, no, yo tomo 1 o 2 vasos de agua al día, es poquísimo. Muy poco, sí. Necesitas, ajá. Y claro, y toda la alimentación tiene todos los nutrientes que necesitas, todos los minerales que necesitas para alimentar tu cerebro. Y tu cerebro principalmente necesita glucosa, entre otros minerales. Si es que no comes bien, si es que no produces serotonina, ¿no es cierto? En la noche no vas a producir melatonina y no vas a descansar. Y el sueño sería el otro súper ingrediente que necesitamos para una buena salud mental. Bueno, y hablando del sueño, entonces, ¿por qué un buen sueño es importante, digamos, a nivel de salud mental? Porque el Siempre me cerebro dicen que se, yo no duermo mucho, por ejemplo, ¿no? Dicen que no duermo mucho, pero dicen, sí. ¿cuántas horas duermes? Depende, pero promedio duermo 6 a 7 horas, promedio. Ah, está bien, 7 horas está bien, Sí, ¿sí? y Para hago, nuestra edad está bien 7 horas. Los niños sí deben dormir entre 8 y 10 horas, dependiendo de la edad, hay una tablita, pero en la noche se repara el cerebro. Básicamente es como que estuvieras haciendo una limpieza de tu cerebro por la noche. Si es que no descansas, no dormir es casi, casi peor que no comer. De hecho, en algunos ejércitos hay estas torturas de que no le dejan a la gente no he dormido dormir. bien, ¿no? Sí, Ajá, y terminan volviéndose, sí, sí, se los... saliéndose de su centro, Sí, sí. ¿sí? Entonces es importantísimo. Muchos mecanismos funcionan en la noche y se repara nuestro cerebro cuando estamos durmiendo. Otra vez, nuestra intuición. Nuestro organismo sabe cuándo dormir, pero nosotros le forzamos un montón con las pantallas. Por ejemplo, hay que apagar las pantallas máximo, depende de la hora que te levantes, pero idealmente máximo 9, 9:30 de la noche deberíamos desconectarnos de todas las pantallas porque la luz azul te envía un mensaje de que todavía es de día, entonces tu cerebro se confunde y no duerme, ¿sí? En el ojo tenemos neuronas que se conectan con el cerebro. Entonces, si yo estoy viendo una luz azul, el cerebro va a decir, ay, todavía es de día, entonces todavía no es hora de dormir. Entonces, todo este ciclo circadiano se desregula. Si se desregula, vas a pasar mal al día siguiente y no vas a ser lo eficiente que debería ser. Sí, Y tu estado de ánimo va a cambiar muchísimo. Yo claro. si no duermo soy mala persona. Yo también. Si no duermo, si no duermo, no se me acerquen. Yo también. Nosotros, por ejemplo, en los eventos, hacemos unos eventos que yo les pido a la gente que haga un power nap, o sea, una siesta de recuperación, ¿cierto? Y les enseño cómo se debe hacer ese tipo de sueños cortos, siestas, ¿cierto? Realmente, para concentrarse a recuperar, ¿no? Un poquito. Y también, por ejemplo, con los colaboradores de Club de Inversionistas, que son, ya ha crecido bastante, hay unas decenas de personas. Y en A todo el ellos les mundo. pregunto, sí, y a ellos les pregunto, por ejemplo, la rutina de sueño, porque a algunos de ellos les encanta trabajar de noche hasta tarde y entonces por la mañana es imposible levantar, ¿no? Temprano. Entonces algunos de ellos se levantan 9, 10 de la mañana, 11 de la mañana, algunos, Ah, y porque tienen cambiado el ciclo. ajá, tienen cambiado el ciclo
Y para mí, digamos, está bien porque así les está funcionando bien. O sea, se levantan tarde y se sienten felices así porque pues ese es su como que su ciclo. ¿Sí? Su forma, sí, Sí. y le rinde, pero te aseguro, observa. Ujú, Tú que trabajas con estas personas, observa quién rinde más, quién es más feliz, quién vive más en paz. O sea, siempre hay que verificar estos indicadores ujú, externos, porque por más que la persona te diga, sí, yo funciono bien, tengo cambiado el ciclo, pero ¿qué más da? ujú, Pero tú ves los resultados de la persona, ¿no es cierto? Y sí. ves que no es feliz, ves que no vive en paz, ves que pasa mal genio, lo que sea. Hay como que observar y ver quiénes de verdad sí son felices y quiénes no. Los triggers. Sí, Dos la palabra. triggers, claro, igualito que en la bolsa. Sí. Sí. Hablando de si no es feliz o sienten ansiosos y eso, también está el tema de técnicas de respiración, por ejemplo, para poder descansar, porque de pronto si no tiene buen sueño, como Ujú. parte de meditación para poder regular ese mal genio, ¿no? No sé si lo aplicas. Yo, por ejemplo, lo uso, pero no sé qué recomiendas tú de eso. A ver, a mí me encantan mucho las técnicas budistas. Creo que eso también ya es la tercera vez que menciono. De verdad me encanta. No necesitas, el budismo en verdad es una filosofía. No necesitas seguir la filosofía ni convertirte en budista para aplicarlas. Entonces, por ejemplo, el mindfulness es Ujú. la occidentalización del budismo, de Sí. esta, la técnica que se llama Vipassana. Ujú, Entonces, respirar conscientemente, ujú, ¿sí? Estar en el momento presente. Pero hablando puntualmente de la noche, porque esto en verdad deberías hacerlo todo el día, de estar consciente y estar en el presente, sabiendo dónde estás, en el aquí y el ahora. ujú, Si es que no estás, entonces te da más ansiedad, ¿sí? Como a ti y como a mí, como ujú. ya sabemos, Sí. ¿sí? No nos han contado, lo hemos vivido. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? En la noche hay que vaciar la mente. Todo el día le metiste cosas buenas, malas, un montón de información de todo tipo, y en la noche hay que vaciarla y hay que limpiarla. Entonces, ¿qué es lo que yo les recomiendo a mis pacientes? Tengo un ritual de toda esta técnica que te puedo compartir si tenemos tiempo. Ujú, Entonces, en la noche, antes de ya ir a dormir, hay que bañarse. Hay que ujú, entrar a la ducha, una ducha rápida, ¿sí? Te limpias, también la piel recibe muchísima información, entonces te limpias y aparte de eso le envías el mensaje al cerebro de que el día se acabó. ujú, Entonces te bañas y haces técnicas de respiración que básicamente suenan como el mar. Entonces tú respiras y suena como el mar. Hay que aprender a respirar otra vez porque los bebés y los perritos, por ejemplo, tú que tienes perritos, fíjate cómo duermen, se les infla la pancita, ¿no es cierto? ujú. Así duermen los bebés, así duermen los perros. Y no sé si se escuche, pero suena algo así como, ¿sí? Suena como el mar, tal Sí. cual. Y entonces lo que haces es que respiras, es como que estuvieras llenando una botella de agua y se llena el agua de abajo hacia arriba. Entonces tú vas a llenarte de oxígeno de abajo hacia arriba. Vas a respirar profundamente. Con el tiempo uno se olvida de respirar y va metiendo oxígeno solo hasta aquí. Entonces tú debes haber oído personas que cuando te están contando algo, te están contando así, y a duras penas respiran y no sé qué, es Respira. porque no están oxigenando, ¿sí? Y para el cerebro es importantísimo oxigenar. Entonces, en la noche hacer eso, aplicar estas técnicas de respiración, ¿no es cierto? Y meditar. ¿Qué es meditar? No es nada más que vaciar la mente. Hay gente que dice, pero yo no sé meditar, mi cabeza se va. Entonces, lo que hay que hacer es como que estuvieras viendo una película. Entonces, tú estás centrado, con los ojos cerrados, respirando, y al principio lo mejor es contar la respiración. Entonces, vas contando la respiración y eso te ayuda a estar en el momento presente. 5 minutos, empiezas con 5 minutos y es suficiente. Hay un montón de aplicaciones que te enseñan a meditar, así que hoy en día hay un abanico de posibilidades, pero principalmente lo que hay que entender es que meditar es limpiar la mente. Entonces, yo voy a ver como una película, entonces me voy a acordar que en el día pasó esto y voy viendo pasar esta película, ¿sí? No me voy a enganchar, porque si estoy meditando y me acuerdo que me olvidé de comprar lechugas y digo, uy, me olvidé de comprar lechugas y ahora qué hago mañana no tengo para hacerles el almuerzo a mis hijos, me engancho en eso. Sí. Pero en cambio si digo, me olvidé de comprar lechugas, ya está, se fue, Mm, ¿sí? ¿No es sí. cierto? Es dejar pasar.
La siguiente cosa que hay que hacer es revisar cómo fue tu día y lo único que tienes que decirte es, mañana lo voy a hacer mejor. Nada de decirte, ay, pero qué tonto, qué bruto, no sé si allá se dice bruto, o sea, qué Sí, tonto, porque no lo hice, de gana contesté así, no sé qué, no sé cuánto, y te empiezas a dar palo y a machacar, eso no te ayuda a limpiar tu mente para nada. Simplemente, sí, me equivoqué, mañana lo voy a hacer mejor. Es súper compasivo y respetuoso con uno mismo. Esa es la invitación. Y al día siguiente, cuando te levantas, entonces otra vez meditas, unos 5 minutitos, 10 minutitos, dependiendo el tiempo que tengas, pero empezar con 5 está perfecto. Y ya, también hay unas músicas de 432 Hz que pueden poner. Eso ayuda muchísimo a relajar la mente y descansar bien, pero principalmente lo que quisiera que se lleven de esto es que hay que aprender a vaciar la mente para poder descansar. sí, pues como una caneca ahí lleno de basura se va quedando, ¿cierto? Claro, claro. Y hay que vaciarla. Sí. Sí. Ah, me gusta esa frase. Mañana lo voy a hacer mejor. Ok. Mañana lo voy a hacer mejor. Ajá. Y bueno, muy bien. Pensando en eso, yo siento, por ejemplo, que mis hijos, contaba un poco la historia de mi hijo de 16 años, que está en prepa, todo el mundo preocupado por la carrera a elegir. Bueno, afortunadamente yo le digo a mi hijo, tienes un papá chévere, porque yo soy de los que digo, no importa si estudias o no en la universidad, ¿sí? Puedes elegir y tienes como siempre un año para que inviertas en ti, para que viajes, conozcas sitios, un papá Ujú. que lo apoya económicamente para eso, para que conozcas y sobre todo para que diviertas. Terminaste un ciclo largo, 12 13 años en esa escuela, te lo mereces, te mereces un anito de descanso antes de emprender realmente lo que tú quieres hacer. Y entonces, y aún así, ellos lloran, ¿no? Mis hijos lloran, han aprendido de papá. Los hombres. Qué Sí, bueno que sepan llorar, porque sí, imagínate. sí, me han visto llorando con ellos, de sincerarse, de todo eso. Entonces lloran y a veces voy y siento que soy me siento impotente por no poder ayudar, ¿no? Sí. ¿Qué hacemos Ujú. con esos niños cuando entran en esa crisis de ansiedad? ¿Cómo les Ok. podemos ayudar? Ujú. En esta ansiedad puntual de elegir la carrera, por ejemplo, O bueno, sí, en esa situación de la vida, ¿no? No sé en lo que ujú, encuentren. Ujú, sí, bueno, primero hay que validar, ¿sí? sí, Siempre hay que validar la emoción. ujú, Y cuando ya son más grandes, digamos tu hijo que tiene 16 sí, 17 años, entonces ayudarle a que verbalice, ok. ¿sí? Entonces, ok, mi amor, mi vida, mi rey, como le digas. Yo soy bien melosa, entonces yo Sí, soy mi sí. amor, mi vida, mi rey, mi corazón, ¿sí? Pero como tú le digas, lo que te está pasando será tristeza, entonces le ayudas a verbalizar. Mm, ¿Dónde sientes? ¿En qué parte de tu cuerpo estás sintiendo? ¿Cómo se siente? Para ok, que vaya soltando. ajá, La palabra tiene muchísima información y va a sacar cosas de su corazón y va a sacar cosas de su cabecita. ¿Ok? mm, Cuando nosotros sacamos de nuestro sistema y nos escuchamos a nosotros mismos, ujú, podemos ir conectando y podemos hacer lo que en Gestalt se sí, llama insight. Entonces digo, eso es, sería como ujú, un ajá moment, ¿no es sí, cierto? Entonces yo estoy hablando y estoy verbalizando y hago este ajá. Entonces, un poco el padre tiene que ser o hacer las veces de terapeuta en el ujú, sentido de que le ayudo a verbalizar para que él se vaya escuchando, pueda tener estos insights y desde ahí pueda ir eligiendo qué hacer. Estas personitas también, como te dije al principio, Yenuk es el especialista en Yenuk. En el caso de tu ujú. hijo, ¿cómo se llama? Chonghan, John Han. sí, John Han es sí, especialista en sí, John Han. Chonghan. Ajá, Nadie más, porque bueno, eso es en lo que yo creo y podría ser motivo para otra charla, pero todas las personas, nuestra alma tiene un propósito en esta vida, ujú, ¿sí? Y nosotros los tenemos que escuchar. Nadie me va a decir, Cintia, tu propósito es este y tu camino es este y tu misión es esta. Yo ujú, misma, yo misma, yo misma, yo misma, ¿no es cierto? Entonces, eso sería como ayudarle a que verbalice, a validarle la emoción. Y una cosa que me sirve mucho a mí que trabajo con los adolescentes es que les hago pros y contras. Después de un buen tiempito que ya han podido verbalizar, haz de cuenta un par de semanas o algo así, porque no es de la noche a la mañana tampoco, mm, ¿no? sí, Una semana, 2 semanas que ya pudieron verbalizar y que ya van teniendo
estos insights, ¿no es cierto? Hacerles un cuadrito, o ayudarles a hacer un cuadro de pros y contras. A ver, mi amor, ¿cuáles son los pros de que te quedes, en tu caso, en Colombia, ¿no es Ajá. cierto? ¿Cuáles son los contras de que te quedes en Colombia? ¿Cuáles son los pros de que te vayas a recorrer el mundo? ¿Cuáles son los contras que te vayas a recorrer el mundo? Entonces, así también ellos pueden visualizar. Y es importante que ellos mismos escriban, ¿sí? En el Cuando escribes, tablero, sí, en el tablero, sí, esos de whiteboard pueden escribir, los hago, ujú, eso lo hacen de hecho. Ujú. ¿sí? Entonces, pros y contras, ¿me quedo o me voy? ¿Cuáles son los pros de cada uno? Entonces, el rato que yo visualizo, también ya puedo ver, digo, tengo más contras, tengo más pros, y puedo ponerlo como en una balanza, ¿sí? Otra cosa que yo hago, esta es una técnica que es medio fusionada y que yo me inventé, entre la fusión y la invención, les hago escribir sus cualidades y sus virtudes, porque yo trabajo con adolescentes, les hago escribir sus cualidades y sus virtudes, les hago escribir a lo que ellos le dan valor, cuáles Ujú. son sus prioridades, cuáles son sus pasiones y cuáles son sus metas. Entonces, les explico que esto es una brújula, esta es tu brújula y esto es hacia allá tú vas, solamente tú sabes hacia dónde vas. Entonces, digamos que una de mis prioridades sea aprender chino mandarín, ¿sí? Hasta que yo cumpla, digamos que yo fuera adolescente, hasta que yo cumpla 19 años, yo tengo que saber chino mandarín. Entonces, está ahí escrito, son mis prioridades, pero alguien viene y me dice, no, Cintia, mejor ándate a Italia. Yo saco mi brújula y digo, no, mi brújula dice chino mandarín. Y es súper importante escribirlo otra vez para que visualicen y para que sepan hacia dónde van. Si es que solo lo tienen en palabra, es muy difícil. En palabra o en pensamiento, no. Hay que asentarlo. Como el plan de trading. Muy bien. ¿Sí? Así es, tu plan de trading. Sí, hay que escribirlo, yo lo pensé. Claro, Ok. claro, yo no puedo solamente verbalizar y no, tengo que escribirlo, tengo que asentarlo. Y escribir también es una función que ayuda muchísimo al cerebro. Hace dos cosas lindas, se instaura la información y también me ayuda a separar, como que haber separado las cosas, ¿sí? Como no haberles aquí encima mío, como, ay, me estoy agobiando con estos pensamientos. Entonces, el momento que yo escribo, puedo separarme, ¿sí? Se llama de fusionar el pensamiento. Voy a hacer un paréntesis y pareciera como un comercial, pero no es comercial. Se me está ocurriendo que conozco muchas personas que están en la comunidad que tienen niños adolescentes y que están entre adolescentes y universidad y también niños pequeños, que de pronto les encantaría, pues tal vez que tengan una sesión contigo. Chévere, con mucho gusto. ¿Cómo sería el paso a seguir? O sea, por ejemplo, listo, ahorita dejamos la información abajo, pero ¿cómo sería el paso a seguir? Como para que ellos sepan qué hay que hacer. Cuando son niños y adolescentes, yo primero me junto con los padres. No existe tal cosa como yo tengo un celular y voy donde la psicóloga y le digo, repáreme, ya regreso. Sí. Se me dañó, ya regreso. ¿Sí? Sí. No existe tal cosa como eso. Entonces, la primera sesión yo siempre me junto con los padres, si es que están casados o están juntos Ujú. o están separados, procuro de que siempre sean los dos. En verdad, muy pocas ocasiones solamente se junta el uno, porque necesito entender el contexto, ¿sí? La historia, qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha vivido, ¿verdad? Y luego de eso sí, ya me junto con los niños o Ujú. con los adolescentes. Ujú. Y voy haciendo el trabajo y luego les vuelvo a hacer una devolución a los padres. Ujú. 2 o 3 sesiones, dependiendo de cómo vaya evolucionando, y les hago una devolución a los padres. Entonces, la primera etapa sería como, ok, aquí estamos parados, Ujú. esto es lo que hay, esto es lo que está pasando, y hacia allá tenemos que ir, Ok. ¿ok? Entonces, como que hacemos un plan de Sí. Ajá. hacia dónde vamos, ¿sí? Y así seguimos avanzando y si es que es necesario, hacemos otra devolución con los padres. Para que abajo estará cómo contactarse contigo. Bueno, sí, para que. Ujú. Y pues ya ustedes deciden cómo mejorar. Yo creo que lo voy a hacer Chévere. con mis chicos, sí, porque yo creo, sí, porque fíjate, uno de los puntos es que yo creo que hoy en día muchos padres somos divorciados o separados. Ujú. 50% de la población. Sí, y son nuestras vidas y pues tenemos nuestros también derechos de no querer vivir con esa persona en matrimonio o en pareja, pero también eso afecta directamente pues en nuestros hijos, ¿no? Y
Creo que de una forma u otra nosotros les afectamos, le creamos esas heridas o cicatrices en el cerebrito de esos chicos, le Ujú, creamos esos traumas emocionales. Entonces, se me sí. ocurre ahorita, por ejemplo, una pregunta. ¿Cómo son esos traumas emocionales y cómo pueden afectar en la salud mental de los niños o de los adolescentes a largo plazo? A ver, como te estaba explicando al Ujú, principio, estas formas de apego que existen, ¿no es cierto? Vamos a dejar de lado un ratito el apego seguro, que ujú, eso es lo ideal, son padres contingentes que estuvieron ahí para contener las emociones de sus hijos. Y está la otra mitad de la población donde estarían los ansiosos, los evitativos y ujú, los desorganizados, ¿no es ujú, cierto? Los tipos de apego, no las personas, ujú. no son etiquetas, son los tipos Sí, de apego, tipo de apego. ¿sí? Ujú, Son las diferentes formas de amar que tú ujú, aprendiste. Entonces, si yo tengo una herida, bueno, ya hablamos de la ansiedad, ahora hablemos de la evitación. Si yo tengo una herida, los hijos que ujú, crecieron con padres evitativos son ujú. chicos que, por ejemplo, llegan y te dicen, ay, papá, hoy día mi amiguita me quitó la muñeca y estoy súper triste. Ay, sí, no importa, ya, ¿qué más da? Pero mañana tienes examen de matemáticas. Entonces, tus emociones, tus sentimientos no importan, lo pragmático, lo autoritario, ¿sí? ¿Hacia dónde vas? ¿Ok? Y hablando un poco de los desorganizados, serían padres negligentes, alcohólicos, drogadictos, que tienen alguna enfermedad mental, Ujú, ¿no es cierto? Entonces, ansiosos y evitativos normalmente no van a tener un problema de salud mental, ¿ok? Van a tener un problema de relacionamiento, ¿sí? Voy a tener dificultades para relacionarme y voy a tener fracasos amorosos casi que te firmo piedra uno tras otro, mm, ¿sí? Porque esa forma de amar que yo tengo no me permite relacionarme de una forma sana y no me permite relacionarme de una forma segura. ujú, Las personas que sí desarrollan apego desorganizado sí son candidatos para enfermedades mentales, ujú. para borderline, para depresión severa y así, ¿no es cierto? Como dije, menos mal no son muchos, entonces, pero básicamente las otras personas lo que desarrollamos son estas formas difíciles de amar, ¿sí? No sabemos comprometernos o tenemos estos miedos de que será por mi culpa, entonces no tengo comunicación asertiva y en lugar de arreglar la cosa, la friego más, Ujú, entonces a la final se hace una bola de nieve y se daña la relación. Por eso es que es tan importante que los padres tengan esta información y sepan qué hacer con sus hijos desde pequeños. ¿Cómo me convierto en un padre seguro? ¿Cómo me convierto en un padre contingente? Y hay que saber que existe un punto medio entre la negligencia y la sobreprotección y entre la autonomía y el estar encima del niño. Entonces hay que estar en este punto medio, ¿sí? Es como, ni soy negligente, ni soy sobreprotector, ni estoy encima tuyo, ni soy como, ni te dejo que te vayas, ¿no es cierto? Entonces estoy en este punto medio, este es el punto medio que genera la seguridad. Haz ujú, de cuenta que los hijos fuera como que estuvieran aquí pegaditos cuando son bebitos y le va soltando, le va soltando, le va soltando, entonces se va volviendo independiente hasta ujú. que un día agarran vuelo y se fueron, ¿sí? Pero hay como que ir, hay que saber hacerlo según su desarrollo, según su neurodesarrollo, ¿sí? A un bebé no le puedes decir, ya, ándate, Sí. o quitarle el pañal antes de hora, o que camine antes de hora, o Mm. si nace el hermanito, pásame las cosas, ¿sí? Ay, sí. Duro, duro, es duro. Sí, es difícil porque no llegan con manual, pero gracias a Dios hoy en día ya existe esta información y existen profesionales que pueden acompañar y pueden explicar. Totalmente. Gracias por eso, por estar haciendo Mm. eso para muchas personas que lo necesitan. No, gracias. Esto es mi pasión, de verdad. Me quedó una duda acá. ¿Cómo Ujú. puedo yo identificar si tengo una trauma o ya si soy un enfermo mental? A ver, los diagnósticos mentales es un poco complejo entrar en eso porque existe un manual para identificarlos. Oh, ok. Sí, y tienes que tener varios rasgos que determinen, por ejemplo, si es que es depresión, hay 10 rasgos que tienes que tener, por lo menos 7 u 8, y dependiendo qué momento, o sea, es muy complejo, no se puede diagnosticar así,
de fácil, ujú, ¿sí? Tiene que diagnosticarlo o un psiquiatra o un psicólogo clínico, ujú, ¿sí? Por ejemplo, eso que la gente dice, ay, eres bipolar, un ratito, porque se usa muchísimo así a la ligera, ¿no? Eres bipolar, eres o estoy depresivo, o no sé qué, se usa muy, o eres ujú, autista, ujú. o eres no sé qué, se usa como muy a la ligera. Y en verdad hay que tener mucho cuidado en el diagnóstico. Como te digo, hay que Autodiagnóstico. observar los rasgos, tienes que tener determinado número de rasgos en determinado momento, en determinada frecuencia, depende de tu edad, depende, o sea, son muchos factores. No se determina así, yo te conozco hoy día y ya digo, ah, este man es eso. No, ¿sí? Hay que hacerlo con precaución, no hay que hacerlo a la ligera. Sí. Lo otro sería más bien este relacionamiento emocional. Ujú, Entonces, sí tengo heridas que no me causaron una enfermedad mental, ujú. pero tengo heridas que me están provocando que me relacione mal emocionalmente con mi pareja, con mis hijos, en mi trabajo, con mi entorno, con mis amigos, ¿sí? Que no me permiten avanzar. Siguen siendo traumas, siguen siendo heridas, pero no me llevaron al extremo de una enfermedad mental. Ok. Uy, yo creo que estoy como por ahí con lo de mi mamá. Es que me hiciste dar cuenta de algo que estaba haciendo y todavía me está retumbando en el cerebro. Pero Si bueno. quieres me preguntas o si no hacemos en privado. Ah, bueno, que lo escuchen todos. Ajá. Bueno, ya que dijiste lo de bipolaridad y todo eso, Ujú. ¿qué papel juegan las conexiones neuronales en la formación de personalidad o del comportamiento? Totalmente, Ujú, absolutamente. Cuando nosotros nacemos, nacemos con un cerebro absolutamente inmaduro. ujú, Tenemos 85.000 millones de neuronas, ujú. pero no están conectadas. Entonces, anatómicamente el cerebro se ve como un cerebro cuando naces, ¿ok? Pero no tienes las conexiones neuronales hechas. Así que cuando tú naces o cuando un bebé nace, ¿no es cierto? ¿Qué es lo único que sabe hacer un bebé? Comer, Mía, dormir y y evacuar. llorar, sí. Sí, comer, dormir y evacuar. ¿Y cuál es su forma de comunicación? El llanto. No tiene otra forma de comunicación. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que eso está nuestro cerebro primal, sí está desarrollado, ¿no es cierto? Que sería nuestro tallo cerebral. Ese sí está desarrollado, pero nuestros padres, en este caso nosotros como padres, somos los llamados a hacer esas conexiones neuronales. Por eso es que te decía que es importantísima la comunicación. Un cerebro aprende de otro cerebro, no aprende solito. Un cerebro interactúa con otro cerebro y así es como aprende. ¿Sí? Entonces yo le hablo, le explico, le digo, así tenga un día de nacido, le digo, mi amor, naciste en mi caso, naciste en Quito, estamos en Ecuador, está haciendo frío, mamá te quiere, aquí está papá. Le hablas, le explicas, te voy a dar el tetero, no te voy a dar el tetero, lo que sea. Parecería que no está entendiendo, pero está haciendo conexiones Estas conexiones neuronales. neuronales. Acuérdate, cerebro, por eso es que hago tanto énfasis en que los padres se enamoren del cerebro de sus hijos, porque nace completamente inmaduro. Un ser humano no sobrevive si no tiene un adulto cuidador. Si nace y le dejas ahí, no sobrevive. Necesita que haya un adulto cuidador, un padre, una madre o alguien que le sostenga, que le cuide. Tarzán ¿Sí? sería como el ejemplo ahí. Sí, Tarzán, sí. En esta idea fantasiosa de que nació en la sí, selva sí. y que le crió la mona. Claro, le crió la mona y caminaba en cuatro patas. Sí, y como, bueno, Ajá. la verdad bueno, y aquí en este caso, digamos, ¿cómo hacemos? Bueno, ah, ¿cómo hacemos entonces para, digamos, alguien ya conectó mal, digamos, tuvo unos papás de pronto no tan comunicativos, por ejemplo, en Asia, ¿no? No hay esa, no sé, ¿sí? Es muy diferente aquí en el occidente, allá no hay esa, "Ay, no hay eso, son No, mucho más callados. más fríos, más pragmáticos. Sí, ¿cómo Ujú. podemos, o sea, por ejemplo, en mi caso, cómo puedo vaciar y limpiar mi mente de eso, ¿no? De ese tipo de cosas. O si yo tengo justo, pues lo que hablábamos ahorita de meditar y limpiar la mente, ¿cómo puedo hacer eso? O sea,
No sé si es lo mismo, si también haciendo meditación o... Ok, sí es parte de, Ujú, ok. Lo que yo invito a las personas es, me voy a construir como yo quiero ser, ¿sí? Hasta hoy en día, yo he sido la persona que ha crecido y ha avanzado con la voz de mamá, con la voz de papá, la voz de los abuelos, del entorno, ujú, en tu caso, de otro país, ¿no es ujú, cierto? Y me construí de esa manera. Empiezo a verificar que esta forma de construcción no me está trayendo resultados positivos o no me está trayendo los resultados que yo quiero ujú, y tengo ansiedad o tengo tristeza profunda, no me va bien las relaciones, no me va bien en el trabajo y es momento de hacer un alto y hacer una pausa. ¿Ok? ¿Dónde estoy? Estoy parado en este momento, así es como está mi mundo, decido construirme como yo quiero construirme. ¿Sí? Y empiezo a construir, en mi caso, yo empiezo a construir a la Cintia que yo quiero que sea construida, como yo quiero. Y empiezo a apagar las voces que no quiero que me hablen. ¿Ok? Entonces, mamá tiene un montón de cosas hermosas y maravillosas que hizo y que dijo por mí, que me ujú, dijo y que hizo por mí, ¿no es cierto? Pero hay otras cosas que no. Hay otras cosas que dejó de decir o que dejó de hacer o que hizo mal porque no existen los padres perfectos, ujú, solo existen los padres suficientemente buenos. ujú. Entonces yo voy a coger las cosas que sí me sirvieron. Entonces mi padre me enseñó a leer y en mi casa siempre había libros y gracias a eso yo aprendí a leer y a estudiar y a ser tosuda para aprender, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? Pero tiene otras cosas como que me abandonó y que me decía cosas feas o que Ujú. me decía cosas como, ah, eres una buena para nada, eres una Sí, vaga, lo que sea, eso ¿no es sí. cierto? No vas a llegar a ningún lado y no sé qué. No Entonces, tiene apago esa que... voz y Ujú. digo, de ti me sirve solamente esto, de ti me sirve que aprendí a leer, que aprendí a estudiar, Ah, que aprendí a querer información y apago las otras voces. No es fácil, Yenuk, requiere un trabajo, requiere un acompañamiento. Unas personas se demoran más, otras menos. También depende de la herida que te hayan dejado. Sí debes de haber escuchado a mucha gente que dice, a mí me pegaban y me gritaban y me humillaban y no soy traumado. No, sí eres, ujú, sí eres. A los hijos no se les pega, no se les maltrata, no se les humilla, porque sí dejan heridas. ¿Sí? Entonces, habrá personas que se van a demorar un poco más, habrá personas que se van a demorar un poco menos. También depende de la capacidad de resiliencia, que es lo que hablábamos hace un ujú, rato, de mi capacidad de reponerme, ujú, pero con acompañamiento sí se puede. Eso es lo bonito de todo esto, es la ventaja de tener un cerebro plástico. ujú. ¿Sí? Con terapia y con un buen profesional lo puedes hacer. Me identifico donde estoy y digo, esto no me está trayendo los resultados que yo quiero, me voy a quedar con esto, voy a votar esto y decido construirme la persona que yo quiero construir. Y empiezo a construir una autoestima y un amor propio Ujú. sólido. Yo les explico a mis pacientes que uno tiene que ser sólido, completamente sólido, no con huequitos. Cuando yo tengo huequitos, estoy esperando que venga otra persona y me llene esos espacios. Y a Uf, veces con tal de que me llenen, recibo basura. En cambio, que si yo estoy sólido, no voy a permitir que nadie me llene mis espacios, porque no hay espacios para empezar, pero con nada que no sea válido, con nada que no sea valioso. claro, eso es lo que sucede cuando tiene gente externa que le llena de información y adquiere hábitos o pensamientos que no tienen nada que ver. Y a veces por eso muchos evitan que vaya a ciertos lugares o tal, pero a Ujú, veces, y entonces, tal como tú lo dices, debería ser entonces los padres fomentar a que pues esté eso más sólido, ¿no? Sí, eso es más o ujú, menos como sería, ¿no? Llenarles todo antes para que sepan protegerse o sean ujú. las personas que deseamos que sean, ¿no? Ahorita dijiste algo súper lindo y voy a concluir lo que acabas de decir con esto. Uno no puede proteger lo que no ama. Ujú, Si yo no me amo, no me puedo proteger. Si yo no me amo, no puedo poner límites. Y si mis padres no me amaron bien, lo más probable es que yo no sé poner límites y no sé protegerme. Entonces tengo que aprender a amarme en esa construcción de la nueva persona que yo quiero ser. ujú. Lo principal es aprender a amarme para poder poner límites. Y poderoso. Poderoso, sí. Pero como para ir finalizando.
Y muchas Ujú. gracias por tu tiempo, Cintia. Este me No, parece gracias a ustedes. yo creo que esta es la pregunta que en este momento todos los papás o los hijos deben tener. O sea, los que son hijos y dicen, uy, ¿cómo identifico si yo tengo este problema o no? O siendo padres, ¿cómo pueden identificar tempranamente los problemas psicológicos que sus hijos tengan? Y una vez que A ver, identifique, ¿cómo ayudarlos? ok, si eres padre y tienes niños en edad escolar, Ujú, puedes fijarte cómo se relaciona contigo. ¿Te tiene confianza o no te tiene confianza? ¿Te cuenta las cosas? ¿Tú eres su base segura o no eres su base segura? La idea de todo esto es que los padres sean la base segura de los hijos. ujú, Entonces, mi hijo puede ir a explorar, se va a explorar y regresa porque yo soy su refugio, o ujú. mi hijo se va a explorar y no regresa, ¿sí? Por O va ejemplo, a un hijo, otro refugio. claro, se llaman drogas, se llama alcohol, Oh, se llama adicción al sexo, se ujú, llama adicción a los videojuegos, ujú, pues otro refugio, ¿sí? En cambio, que si yo soy el refugio y soy la base segura de mis hijos van, exploran el mundo, la vida, ujú, y regresan a mí, y me cuentan, ¿sí? Saben que pueden contar conmigo. Eso es lo principal que tienen que observar los padres. ¿Qué están haciendo mis hijos? ¿Cómo se desenvuelven? ¿Son buleadores o no son buleadores? ¿Son retraídos? ¿Son tímidos? ujú, ¿Sí? ¿Son chicos que hacen deporte? ¿Son chicos que tienen amigos o que no tienen amigos? ujú, ¿Son chicos que se cierran a las emociones o son chicos que expresan sus emociones? ¿Sí? Eso sería como que si eres padre. Y si es que eres adulto, también tienes que sí, observarte. Tienes que observar cómo estás, dónde estás, cómo soy en mis relaciones. Si es que mi pareja se me acerca mucho, yo tiendo a desconectarme y tiendo a huir, porque ujú, no, no, ya estás demasiado cerca, me estoy asfixiando, entonces mejor me voy. O soy una persona que quiero muchísima cercanía y el momento que me estoy acercando, si mi pareja algo le ha pasado, lo que hablábamos hace un rato, pienso que es contra mí y me lo toma personal y sufro y me da ansiedad y se me sale el corazón del sí, pecho y me siento mal y me ataco a mí mismo, ¿sí? ¿Dónde estoy? ¿O soy esa persona que no quiere afrontar las cosas y se va a tomar? O busca sustancias, o se conecta en videojuegos. ¿Sí? ¿Dónde estoy? Como adulto tengo que observarme dónde estoy. Hay que desarrollar esa conciencia, ¿no? ujú, Hay que desarrollar el vivir consciente, que es mucho la invitación del mindfulness, ¿no? Vivir sí, consciente, el awareness que se llama. sí. Ujú. Uy, Dios mío. Bueno, yo creo que muchos se quedaron con la inquietud. Si tienen problemas o bueno, sí. Y sobre todo con nuestros hijos que tanto queremos. A veces creemos que están bien porque les damos todo, digamos, la seguridad económica o lo que sea, pero no siempre es eso, ¿no? A veces no, eso no es lo No. que busca. La mejor herencia que le puedes dejar a un niño es que sea Es, sólido. es esto, Es sí, esto, es esto. Con esto, el día de mañana quiebra y puede levantarse y volver a surgir. sí. Con esto, el día de mañana le va mal en la universidad, con la pareja o lo que sea, y se levanta, Ujú. porque sabe de su potencial, sabe lo que tiene, sabe lo que vale, sabe lo que es. El Está, amor es el principal ingrediente. Entonces, si es que algo se tiene que llevar hoy día, es eso, ese, el amor. Ajá. El total. amor es el principal pegamento para fortalecer un cerebro. Bueno, ahora sí, para finalizar, muchísimas gracias por tu tiempo, por explicarnos. Espero que mucha gente aproveche, comparta. Seguramente habrá personas que necesitan ayuda y tal vez esto es lo que les va a servir. Así que no duden en compartirlo si te gustó. Bueno, si quieren conocer más sobre Cintia CC, abajo en el video van a encontrar más información o nos preguntan al Club de Inversionistas, con muchísimo gusto te daremos cómo contactarte con ella. Y bueno, muchísimas gracias, Cintia. Fue un agrado estar contigo haciendo esta entrevista, me encantó y creo que nos dejaste abierto un montón de otras temáticas para conversar, pero bueno, qué gusto tenerte aquí en la comunidad y que nos hayas acompañado. Me alegra tener gente así como tú
ayudándonos y compartiendo pues, con mensajes muy poderosos. Sí, no, gracias a ti, muchísimas gracias y qué honor de verdad estar aquí, te agradezco muchísimo. Gracias. Sí, sí, gracias.